Buenos días, querido público. El día de hoy vamos a trabajar la sesión de deducciones. Listo. Tenemos el IBC, la EPS, la pensión, retención de la fuente, sindicato, cooperativa, libranza y neto a pagar. Vamos con el primer ítem. El IBC, ¿cómo sacó el IBC? Entonces, sacó el igual el total devengado menos el auxilio de transporte. ¿Listo? Ingreso base de cotización. Enter. ¿Listo? Lo hallo y arrastro la fórmula. Muy bien. El ingreso base de cotización sirve para calcular la EPS y la pensión. ¿Cuál es la diferencia entre el total devengado y el IBC? El total devengado tiene incluido el auxilio de transporte. Listo. Y el IBC, miren que no tiene el auxilio de transporte. Aquí hay 1.077.581, tiene incluido el auxilio de transporte, y este IBC 974.727 no tiene incluido el auxilio de transporte. Muy bien. Ahora vamos con la sesión de EPS. Entonces, este aporte protege al trabajador contra contingencias de enfermedad o maternidad. El aporte es del 12,5% sobre el salario del trabajador repartido así. Empleador 8,5%, trabajador 4% sobre su salario. Listo. Estamos en la sesión de deducciones, la que se le hacen al trabajador. Entonces, la EPS, listo, el aporte va a ser del 4%. Listo. Entonces, cogemos el IBC por el 4% y lo arrastramos. Estamos calculando el aporte de EPS que tiene que hacer cada trabajador. Aquí lo tenemos. Listo. Las deducciones que le hacen a cada trabajador. Vamos con la sesión de pensión. Entonces, ese aporte de pensión ampara al trabajador contra contingencias de vejez, invalidez y muerte. El aporte es del 16% sobre el salario del trabajador repartido así. Empleador 12%, trabajador 4% sobre su salario. Hay una observación: quien tenga un ingreso mensual igual o superior a 4 salarios mínimos paga un 1% adicional al obligatorio para pensiones. Muy bien, entonces vamos a calcular la pensión con esas condiciones. Entonces arrancamos. Si utilizamos la condición sí, abrimos paréntesis, si el IBC, listo, sobre el IBC es que se calcula la EPS y la pensión, es menor a 4 salarios mínimos, entonces el IBC se va a multiplicar por 4%. El aporte del trabajador va a ser del 4%. Si no, el aporte del trabajador va a ser del 5%. Listo. Si el IBC es menor a 4 salarios mínimos, el aporte va a ser del 4%. Y si es mayor, va a ser del 5%. Enter. Listo. Arrastramos. Listo. Aquí tenemos un ejemplo en el último trabajador. Mire que la EPS es del 4% sobre el IBC. Listo. Y la pensión es del 5% sobre el IBC. Mire que los dos son diferentes. Listo. ¿Por qué? Porque aquí aplicamos la fórmula. Listo. Y este trabajador, el IBC de este trabajador es mayor a 4 salarios mínimos. Muy bien. Ahora vamos con el ítem de retención de la fuente. Listo. Entonces, los colombianos que tengan ingresos mensuales promedios superiores a 4.538.914 quedarían sujetos a la retención de la fuente que le hacen a los trabajadores mensualmente y que luego se convierte en su aporte por impuesto de renta. Muy bien, los únicos dos trabajadores en esta nómina que tienen el total devengado mayor a 4.538.914 son estos dos. El trabajador número 7, que tiene el total devengado en 5.385.521, y el trabajador número 10, que tiene el total devengado en 5.000.000
552,083. Estos son los únicos dos trabajadores que se les va a aplicar la retención en la fuente. Muy bien, muchachos. La retención en la fuente tiene 4 pasos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a ir trabajándolos y explicándolos. Listo. El primer paso es hallar la base del salario gravable. Listo. Entonces, ¿cómo hago para hallarla? Paso el total devengado. Listo. De aquí de la nómina de este trabajador, del trabajador número 7. Listo. Mírenlo aquí. 4.385.521. Esto lo paso aquí. Paso el aporte a EPS. Listo. Mírenlo aquí. 215, 421. Mírenlo acá. Y paso el aporte de pensión. Listo. Mírenlo acá. 269, 276. Listo. ¿Cómo hago para hallar el salario gravable? Saco el igual, cojo el total devengado menos la EPS menos la pensión. Eso me da la base o el salario gravable. Listo. 4.908.24. Listo. Ahora, aquí voy a colocar un 75%. Listo. ¿Qué quiere decir este 75%? Que solo el 75%, listo, de este salario gravable va a pagar impuestos. Listo. Entonces, ¿cómo hago para hallar la base del salario gravable? Saco el igual. Listo. 4.908.24 por el 75%. Listo. Entonces, miren, la base del salario gravable del trabajador se redujo de 5 millones a 3.675.000. Ese le conviene al trabajador. ¿Listo? ¿Cómo hicimos para rebajar esta base? Cogimos al total devengado, se le restó la EPS y la pensión. El gobierno deja que uno disminuya este total devengado con la EPS y la pensión. Listo, y me da un salario gravable de 4.908.24. Y el gobierno me permite, listo, que solamente el 75% de este valor pague impuestos. Entonces, ¿cómo hago para hallarlo? Saco el igual. Listo, el salario gravable por el 75%. Entonces, esta es la base del salario gravable que va a pagar retención en la fuente. Listo, de este trabajador número 7. Primer paso. Bueno, el segundo paso es convertir esta base del salario gravable que está en pesos, la vamos a convertir en VT. Listo, unidad de valor tributario. Entonces, ¿cómo hago para convertir esta base del salario gravable en pesos en VT? Con este procedimiento. Saco el igual, cojo la base del salario gravable en pesos y la divido por la VT para este año, que es 35.607. Listo. Entonces, para la DIAN, muchachos, 3.675.618 y 103 VT es lo mismo. Esa es la base del salario gravable del trabajador. Listo. 103. Ahora, ¿por qué tuve que pasar esta base del salario gravable en pesos a VT? Porque la tabla de retención en la fuente en Colombia está dada en VTs. Mírenlos aquí. ¿Listo? Esta tabla está en VT, no en millones de pesos. Muy bien. Volvemos a la nómina. El segundo paso, que es la base del salario gravable en VT, me dio 103 VT. Listo. Entonces, este valor lo tengo que mirar en la tabla. Listo. Entonces, vamos a mirar. ¿103 está entre 0 y 87? No. Listo. ¿103 está entre 87 y 145? Sí. Entonces, esta es la fórmula que yo le voy a aplicar. Listo. A esa base del salario gravable en VT. Aquí dice: coja el ingreso laboral grabado expresado en VT menos 87 VT y el resultado lo multiplica por el 19%. Vamos a aplicarlo aquí en la fórmula. Entonces, listo. Dice que coja la base del salario gravable en VT y le reste 87 VT. Listo. Eso me da 16 VT. Y el otro paso es que este resultado lo multiplique por 19%. Listo. Eso me da 3 VT. Este tercer paso, listo, es la retención de la fuente, pero en VT. 3 VT es lo que tendría que pagar el contribuyente número 7 por retención en la fuente. ¿Listo? Pero a mí no me sirve esto nada de tenerlos en VT, yo los tengo que pasar a dinero. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Saco el igual, coloco señalo las 3 VT de la retención de la fuente en VT y la multiplico por el valor de la VT para este año, 35.607.
La retención en la fuente que tiene que cancelar el trabajador número 7 es de 109,784. Este valor que está aquí lo paso acá, mírenlo aquí, 109,784. Listo, muy bien. Eso mismo hago con el segundo trabajador, el trabajador número 10. Listo, entonces cojo el total de vengado del trabajador número 10, paso la EPS, paso la pensión, voy a hallar el salario gravable, saco el igual, total de vengado menos EPS menos pensión. Listo, me da el salario gravable. Listo, entonces aprovecho la gabela que me da el gobierno de que solamente el 75% de este salario gravable va a pagar impuestos. Entonces, ¿cómo hago para hallarlo? Saco el igual, el salario gravable por 75%. Entonces aquí tengo la base del salario gravable en pesos. Listo, ahora la voy a pasar a VT. ¿Cómo hago para pasar la VT? Saco el igual, la base del salario gravable, divido el valor de la VT, 35,607. Listo, para la DIAN este valor 3.789.297 y 106 VT es lo mismo. Esta es la base del salario gravable en pesos y esta es la base del salario gravable en VT. Listo, siguiente paso, vamos a ver este valor en la tabla. Entonces aquí nos damos cuenta que 106 está entre 87 y 145. Entonces debemos aplicar esta fórmula. Cogemos el ingreso laboral grabado expresado en VT menos 87 VT por 19%. Entonces venimos aquí a la nómina. Listo, nos paramos aquí, sacamos el igual, cogemos la base del salario gravable en VT menos 87. Eso me da 19 VT. Y por último cogemos ese valor de 19 por 19%. Eso me da 4 VT. Esto es lo que tendría que pagar él por retención de la fuente, pero esto está convertido en VT, lo tengo que pasar a pesos, el cuarto paso. Listo, el tercer paso es hallar la retención de la fuente en VT, que es 4 VT. Y el cuarto paso es hallar la retención de la fuente en pesos. Entonces, ¿qué hago? Saco el igual, valor de la VT, de la retención de la fuente en VT por la VT del 2020, que es 35,607. Este trabajador por retención de la fuente hay que sacarle 131,383. Ese valor lo paso aquí, 131,383. Muy bien, muy bien. Seguimos con la sesión de deducciones. Hasta el momento a los trabajadores le vamos a sacar EPS, pensión y retención de la fuente. Recuerde que estas deducciones son obligatorias por ley. Listo. Las otras que siguen, sindicato, cooperativa y libranza, listo, no son obligatorias, son porque el trabajador quiso que le sacaran estas deducciones. Listo, son voluntarias de cada trabajador. Cada trabajador es voluntario de afiliarse a un sindicato, una cooperativa o sacar un préstamo de libranza. Listo. Vamos a ver qué es el sindicato. Bueno, entonces la cuota sindical es la cantidad que todo trabajador sindicalizado debe cubrir al sindicato para los gastos de administración y operación del mismo. Están basadas en el salario de cada miembro activo y no podrán ser decretadas sino por el voto de la mayoría absoluta de los miembros activos. Para este ejemplo, el sindicato, el aporte de cada trabajador va a ser del 1%. Entonces, ¿cómo se saca? Saco el igual, el sueldo básico por el 1%. Listo, y arrastro. Recuerde que esto es voluntario, muchachos. Listo. En el ejemplo yo lo coloqué del 1%, pero cada sindicato tiene una cuota diferente. Listo, según las condiciones que tenga. Listo. Para el ejemplo de esta nómina, el sindicato va a ser del 1% y todos estos trabajadores van a estar sindicalizados. Si alguno no está sindicalizado, pues no se les saca, muchachos, la cuota del sindicato. Ahora vamos con la cooperativa. Con los aportes recibidos, la cooperativa realiza actividades que van a beneficiar a los asociados, a sus familias y a la comunidad. Algunos beneficios son beneficios financieros, educativos y recreativos. Para el ejemplo de la nómina que estamos trabajando, el aporte de la cooperativa va a ser del 2%. Entonces, ¿cómo se saca?
Entonces saco el igual, selecciono el sueldo básico por el porcentaje, 2%, listo, y arrastro la fórmula. Muy bien. Ahora vamos con la cuota de libranza, listo. Vamos hacia abajo, listo. Entonces, la libranza es una orden o autorización de descuento que el trabajador o contratista libra en favor de la operadora de libranzas, quien es la entidad que concede el crédito al trabajador. Bueno, en el ejemplo de esta nómina, la libranza yo las coloqué, listo, a mano, listo. En los talleres que ustedes tienen también la libranza se van a colocar diferentes. ¿Por qué? Porque cada trabajador tiene unos beneficios diferentes y tiene unas condiciones diferentes en sus préstamos, listo. Entonces no hay una formulita para sacarle y arrastrarle. Cada trabajador es autónomo en tener sus deudas, listo, con la entidad financiera respectiva, listo. Entonces aquí en el ejemplo los vamos a colocar, pero solo a forma de ejemplo, listo. Muy bien. Entonces recordemos, aquí están los devengados de cada trabajador, listo. Y aquí están las deducciones que le van a hacer a estos trabajadores, listo. Entonces miremos el primero. El total devengado del primer trabajador es 1.077.581 y ya le van a deducir 38.989 por EPS, 38.989 por pensión. No le da los límites para sacarle retención en la fuente. Le van a sacar 8.738 por sindicato, esto es voluntario. Le van a sacar para la cooperativa 17.556, listo. Esto también es voluntario. Y de libranza le van a sacar 50.000 pesos. Eso da neto a pagar 923.269. Veámoslo cómo lo voy a hacer. Entonces, saco el igual, selecciono el total devengado, menos EPS, menos pensión, menos retención de la fuente, menos sindicato, menos cooperativa, menos libranza. Eso me da 923.269. Listo. Miremoslo ahí. Listo. Total devengado, menos EPS, menos pensión, menos retención de la fuente, listo, menos sindicato, menos cooperativa, menos libranza. Muy bien. Neto a pagar de cada trabajador, ¿cómo lo hallamos? Arrastrando la fórmula. Listo. Aquí tenemos el chequecito que le va a llegar a cada trabajador. Listo. ¿Cómo se halló? Cogimos el total devengado de cada uno y le restamos las diferentes deducciones que tuvo en el mes. Muy bien.